Bienvenidos al Infinite Podcast. Mi nombre es Carlos Andrés Ruiz y hoy tenemos una invitada especial. ¿Por qué te ríes? No digas nada, no digas nada. Tenemos una invitada especial y se parece mucho a una invitada que hemos tenido muchas veces, pero esta va a ser la versión colombiana. Con nosotros hoy tenemos a Melissa Ruiz Vázquez, versión colombiana. Muchas gracias por tener... ¿Cómo estás hoy, Melissa? Pues muy bien, con frío, pero muy bien. Ok. Sí, gracias. Hace poco estábamos en Colombia Sí. y toda la gente con la que interactuábamos nos decía que le encantaban los personajes de nuestro podcast, pero que no les entendían nada. Entonces nos sugirieron que hiciéramos unos episodios en español y entendemos bien el español y nos defendemos en español, pero no es nuestra lengua más natural porque por los últimos 25 años para mí he estado viviendo en Estados Unidos y casi siempre estoy hablando en inglés. Pero porque amamos tanto a nuestras familias y porque sabemos que a ellos les gustaría escuchar de qué hablamos y qué estamos pensando. Vamos a hacer 2 episodios, 2 o 1. Vamos a empezar con 1, ¿ok? Vamos a hacer episodios en el cual vamos a hablar sobre nuestro paseo en Colombia y cómo te sientes de tener que hablar en español. Pues de por sí, así se dice eso. Es que uno como... Nosotros nos gusta escuchar novelas colombianas, pues novelas en español, nos gusta hablar, escuchar música en español, hablamos con la familia en español, pero a mí como que me da pena. Pues yo ya soy más calladita cuando apenas voy conociendo a una persona, pues a desconocidos y más con gente que son de Colombia, viven en Colombia. No hablan inglés, me da pena porque yo sé que el acento mío no es más, pues no se siente más natural colombiano, ni paisa, ni tengo como, algunas veces se me sale y pues me siento bien cuando la gente que son desconocidos dicen, usted es colombiana, y yo, se me siente algo, sí. Pero a mí ya me da pena hablar en inglés con la gente que no conozco. Entonces hablar en español con gente que no, como que yo pienso que por eso cuando la gente me conoce y más en Colombia es, ella es bien tímida, no habla mucho, porque a mí me da pena hablar en español. Y yo sé que va a haber unas palabras que quiero decir que no sé decir en español. Y entonces en preguntarle a la gente, ¿cómo se dice esto en español? Ella no sabe hablar español y le da como más dificultad a uno hablar con la gente y mostrar la personalidad de uno. ¿Te intimida que de pronto la gente piense que eres menos colombiana de lo que te gustaría que piensen cuando hablas español? Pues sí, porque pues qué pena que yo empiece a hablar español y en mexicano. ¿Sí Hay veces se me sale como todo mezclado ahí porque uno y también dame influencia. el mexicano. No, órale, güey. Órale, Órale. dame el mexicano. No, para nuestros followers mexicanos. No, porque después empiezan muy con que somos racistas. Bueno, Mafe, retrasa eso. No, déjalo así más. No, okay, pero sí. Pues sí, porque qué pena que uno diga, soy colombiana y ellos, pues ese acento de dónde es. Y más que yo vivo con usted. Estamos muy cerquita de tu familia en East Boston. Entonces yo paso mucho tiempo con usted y tu familia hablando español. Y el acento caleño es diferente que el acento paisa. Y entonces algunas veces cuando ha pasado como semanas, un mes, algo, tiempo largo, sin hablar con mi familia paisa, sin hablar con mi mamá, mi papá, a veces mi mamá dice, se le pegó se te pegó el acento caleño,
Bayuno. Bayuno. Y yo no he notado porque uno no se escucha tanto. Y estar alrededor o hablando con usted y tu familia, como obviamente no se va a sentir tanto, pero sí, entonces sí, me da pena, pero yo sé que también es como la influencia de estar, es lo que uno se rodea de. Entonces, cuando estoy con mi familia en Colombia y estoy en Bello, y yo hablando todo el día con los acentos de mi familia, se me pega más claro porque estoy ahí al lado, pero apenas salgo de ahí. Estoy hablando y más aquí en Boston, que hay mucha gente que habla español, pero de Centroamérica, de otros lugares en Latinoamérica. Y sí, pero... ¿Y usted? ¿Le gusta hablar español? Yo sé que usted ya ha hecho unos episodios donde hablaste solo en español. Eso más miedo me da. Yo no lo haría. Entonces te doy mucha props. Sí, ve. Pues me admira mucho que usted tenga el coraje de hacer algo así. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te sientes hablando español y más en...? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso yo? Como dicen en la novela de La Selección. Bueno, mi respuesta es muy respuesta Andrés. Pienso que lo más bonito de tener la dificultad de hablar español es que revela una verdad que hay veces no queremos aceptar. Y creo que es la verdad de que realmente no somos 100% colombianos. Y es una verdad que pienso que viniendo de una cultura colombiana no es tan aceptada. Es algo nuevo. Es algo, sí, y casi siempre tenemos mucho orgullo de decir que somos colombianos, pero se siente un poco intimidante y, por ejemplo, para mí no es tanto el idioma, sino que a mí me pasa mucho con la salsa o con bailar, que la expectativa es que como soy caleño tengo que bailar salsa, no solo bailar salsa, tengo que bailar la mejor salsa. Y he sentido momentos de pena o de intimidad o de que hasta de pronto no me acepto yo porque no tengo este elemento que tiene gente de donde yo nací. Pero también he aprendido a aceptar tanto la manera en que soy y que no es realmente culpa mía, pero sí quiero. Por ejemplo, esta vez que estuvimos en Cali fuimos a la calle del Sabor y ver el ambiente, ver gente bailando afuera en los restaurantes, me animó mucho a bailar salsa y te hice un comentario que vamos de aquí hasta la fecha de la boda, voy a entrenar y voy a volverme el que mejor baila salsa en la familia. Y es algo que creo que puedo hacer, pero eso no elimina la realidad, que es que por 25 años, por decisión de pronto no totalmente mía, fui creado en un lugar donde la salsa no es tan prevalente y donde tengo que hablar más inglés que español. Entonces, todo eso para responder la pregunta de que si me intimida o si no me gusta o si me gusta hablar español, lo hago cuando necesito, cuando tengo que hablar en público, me preparo un poquito más de lo que me tengo que preparar en comparación cuando hablo inglés. Pero el proceso en sí, lo que más me gusta es que me encanta mucho la verdad y ese proceso hace de que no podamos esconder la verdad. No podemos esconder la verdad de que realmente no somos
completamente colombianos, pero tampoco somos americanos y que estamos en una tensión en la cual no es que tengamos una déficit en los dos lados, sino que tenemos algo adicional, que por ser de los dos lados, antes tenemos ventajas que de pronto otras personas no puedan tener. Entonces, ese punto de vista me parece muy especial y me da la confianza de que cuando no encuentro la palabra en español, no es que, no sé español, no, es que sé inglés y español. Y entonces tengo paciencia conmigo mismo y encuentro el lenguaje y la palabra que está dentro de nosotros. ¿Respondí tu pregunta? Sí, señor. Pero bueno, vamos a intentar lo mejor posible para podernos desarrollar bien en lo que queremos decir. Y queremos hablar un poquito de nuestro paseo. Primero estuvimos en Medellín, que fue con tu familia, y una familia muy grande. Ajá. Pobrecito que te tocó aprender tanto nombre. Tanto no, hoy podemos hacer un examen si me acuerdo de todos los nombres. Ajá. Pero antes de eso, ¿qué sentiste por primera vez al pisar la tierra de Medellín, Colombia, más específicamente en Bello? Y la última vez que fuiste, eras una mujer que no estaba casada y ahora llegas a donde tu familia y llegas con tu marido y con una versión tuya un poco diferente. Me encantaría escuchar qué sentiste en ese proceso de introducirle a tu familia esta versión de Melissa. Sentí, pues, antes de irnos yo ya tenía en cuenta que esto iba a ser muy diferente pues diferente, sí, porque ya tantas veces aquí en Estados Unidos yo le decía a usted, ay, la comida, ay, mi familia, o vas a conocer a mi primita, mi tío, mi tía, y yo los amo tanto. Entonces, muy contenta en que les puedo introducir una persona muy importante para mí. Entonces, es como una... no, how do you say it? ¿Añadir? Ajá, añadir otra persona a la familia. Es como que alguien nació. Ajá, Okay. y entonces como traerte a ti a conocer un lugar muy especial para mí y entonces muy contenta. Okay. También como hablamos tanto del paseo antes de irnos, entonces ya sabíamos como uno estaba calculando, estaba proyectando lo que iba a pasar, y entonces los paseos, pues, eran más largos, entonces había más tiempo de hacer mucho. O sea, cuando en otras ocasiones que habías ido a Colombia, normalmente te quedas por momentos más largos. Sí. Entonces teníamos que tratar de hacer lo más posible en menos tiempo. Ajá. Entonces como un poquito acelerado. No había tanto tiempo pues a lo que me había acostumbrado en tener para visitar a ciertos familiares o ciertos lugares en Bello que de pronto ha ido en el pasado a conocer. Y simplemente como pasar tiempo con la familia. Entonces, y también en la costumbre de antes, yo siempre llegaba a quedarme con un familiar. Entonces, en la casa de mi primo, donde mi tía, como sea. Entonces, estar como juntos pero separados fue un poquito diferente para mí, pero me sentía como iba a regresar a un lugar familiar, se dice, familiar, pero diferente. Entonces lo veía un poquito como
enfrentar un reto nuevo que nunca... Entonces es como... ¿Una tensión o una...? Sí, y ver cómo voy a tomar estos pasos. ¿Sí me entiendes? Como es nuevo, es algo nuevo. Algunas veces unas palabras me sienten todo como raros. No sé si se dice la manera. Entonces por eso digo algo como una pregunta que no es una pregunta. Anyway. Entonces lo veía un poquito diferente. Yo sé que mi familia... Yo sé que de pronto yo he cambiado mucho. Yo sé que para ellos yo siempre voy a ser, pues, Melissa y siempre me van a querer en la manera que soy. Entonces, sí, me pongo emocional. Ok, continúa. ¿Qué sientes? Me siento emocional. Sigue usted. Diga algo. Lo más bonito, hay veces es algo que ni siquiera tiene palabras y cuando nuestro cuerpo se expresa, el lenguaje no importa. Y es porque lo que yo siento en este lado es que es el acontecer de un momento en que dos familias se juntan y tú estás en el centro y tienes que batallar algo que te está jalando de un lado y algo que te está jalando del otro lado y son dos lazos que están jalándote y son lazos que al otro lado hay amor y hay veces cuando te jala para un lado parece que estás mermando el amor a un lado y entonces tienes que de pronto escoger un lado y piensas que un lado que amas no lo estás amando como deberías y después cuando te empuja para el otro y entonces es cierto, en cierta realidad es amar menos y amar más, amar menos y amar más y amar menos porque creo que somos diseñados para amar. Cada vez que tenemos que amar menos nos incomoda y lo que me parece bonito es que haber estado con tu familia sin importar cómo se sienta, que a veces las emociones no se pueden controlar, se sentía que tú le perteneces a ellos y que sin importar qué versión esté ahí, están enamorados de Melissa y al yo ser el esposo de Melissa, sin importar cuán bien o cuán mal o cómo les caiga esa primera vez, me aceptan y me enfermé en esos días que estaba ya, me dio dolor de estómago, yo creo que tenía un poquito de fiebre y ganas de vomitar y sin importar, sin conocerme, en uno de los momentos que me sentí más amado fue cuando Marisol, Sí, mi tía. la tía Marisol me mandó una comida y comimos muy rico, pero más de lo que comimos rico, esa comida se sentía tanto amor dentro de esa comida. Era un huevo revuelto con arroz y un pan y me mandó galletas de sal y fue una de las mejores comidas que pude experimentar ahí solo en el lugar donde nos estábamos quedando con un Gatorade colombiano. El Gatorade es rico colombiano ya. que pega diferente. Ajá. Y poder recibir eso en un momento en el cual estaba enfermo y de pronto sin conocerme tanto y ser un poco diferente a la cultura, me aceptaron porque soy tu marido y entonces sentí el amor no solo hacia mí en ese momento, pero amor hacia Melissa. Y entonces mi perspectiva en eso es que sí podía haber la tensión de dos extremos de amor que te estaban jalando y era la primera vez que experimentabas esa tensión y aprendí que o me di cuenta de que habían partes del matrimonio que no conocía, que
que a veces pensamos que el matrimonio es lo que hacemos en el hogar, que tú haces esto, yo hago esto, pagamos lo otro, planeamos y el matrimonio tiene otro universo fuera de nuestro universo. Es como una galaxia y hay tantos planetas a los cuales tenemos que ir y interactuar y hay planetas que no nos conocen juntos y que te conocían a ti diferente. Y entonces fue algo muy, pienso que muy bonito y muy revelante y una realidad que no se puede evitar sin importar qué sentimos dentro de nosotros. Pero sí, eso es lo que sentí yo. Cambiando un poquito el tema de familia a más el lugar en sí, esta vez que fuiste, que es algo que de pronto viste diferente o algo que extrañabas mucho, que cada vez que lo ves como que te abraza, en Medellín en particular. De ambiente, pues, no persona. No persona. Ah, ok. No, pues a mí siempre, no los veo diferente, pero cada vez que voy es como que, es las montañas. Las montañas siempre me encantan. Y usted ya vio que ahí, donde uno vaya en Bello siempre hay montaña y hay loma. Entonces, a mí eso es muy diferente que de donde vivimos. Y entonces a mí me encanta. ¿Qué te encanta de las montañas? Me encanta. Pues me llena mucho de... ¿Cómo dice? ¿Asombro? Sí, de asombro. Es muy asombroso. Y lo hace uno sentir como así de pequeñito. y pues a mí me hace como que, wow, Dios es un artista, pero wow. Level. Sí, Picasso es el, pues, no hay comparación, no. Y no sé, cada vez que voy me llena de una... Es asombroso. Sí, te llena de asombro. Sí, y cuando regreso yo extraño ver esas montañas todos los días. Yo me pregunto cada vez que voy si todo el mundo que vive ahí se da cuenta de lo hermoso que es. O sí, hermoso que es, sí. Y sí, no siempre, ¿qué más le iba a decir? No, I think that was... Yeah. Eso era... Pues eso es lo primero que yo pienso. Y siempre ha sido así. Y una vez me tocó subir, pues caminando la montaña. ¿Cómo se siente de estar arriba en la montaña? Porque yo solo estuve abajo. Honestamente. No, si quiere me dice mentiras. Bueno. La verdad. La verdad. Es que ni me acuerdo cómo me sentía mirando para abajo. No, era más que todo experimentar algo así y yo me acuerdo que fue para ir a un... ¿Paseo? Pues sí, pero how do you say waterfall? Una regadera, creo. Sí, pues sí. Bueno, ahí llegamos, entonces no me acuerdo mucho si se veía mucho, pues no se veía mucho para afuera, era un poquito más como, pero bajando yo me acuerdo, sí, porque se veía mucho, pero sí, no, yo estaba muy joven, entonces no me acuerdo como mucho, pero yo me acuerdo subiendo. Casi me resbalo. Y esa agua... ¿Eso es normal en montaña frío, o en sí. piso normal? Pero es un poquito más peligroso cuando uno va subiendo montaña. ¿Fría el agua? Sí, y clarita. Colombia es un país muy bonito, tiene mucho
Tiene mucho, sí, naturaleza ahí tan cerca del Amazon. Y Medellín es tan diferente que Cartagena, que Cali, que hay yo siempre he ido a Bello y esta vez sí me tocó ir a Cali. Muy afortunada de poder ir a visitar porque yo siempre, usted sabe que me encanta la salsa y que yo siempre he querido visitar a Cali, pero ya tengo donde quedarme ya cuando voy. Entonces hay mucho que explorar de Colombia. Cada vez que veo algo que sí, eso queda en Cali, eso queda en Colombia y yo eso ni parece, pues de lo que yo me acostumbré de pensar, Colombia es bello, prácticamente. Colombia pues, es bello. Para mí. Pero ya, no, yo sé que ya Eso he también madurado. creo que fue otra tensión de que Colombia, especialmente la gente que vive en Colombia, siente que Colombia es tan hermosa y quiere mostrarle todos los pedazos que son tan importantes que como teníamos tan poco tiempo, queríamos hacer cosas de planes para la boda, queríamos conocer la familia, queríamos visitar lugares, queríamos y tantas cosas en un poco tiempo y se nos olvidaba que vamos a volver. Y vamos a ver todas las montañas y las piedras y, todo lo que cuando uno va a Medellín como turista le quiere mostrar a la gente. Pero una frase que recuerdo que dijiste, que pienso que describe totalmente el asombro, fue cuando estábamos hablando de las montañas, porque para mí las montañas también fue, especialmente en Medellín, fue lo que más me captivó. Y fue cuando dijiste que es como cuando la tierra se conecta con el cielo. Y cuando escuché esa frase yo, wow, no solamente es como cuándo, sino que es cuando la tierra y el cielo se conectan. Y cuando ves las montañas, hay unas tan altas que se pierden en las nubes. Y para mí siempre es tan asombroso espiritualmente, mentalmente y ahora físicamente poder ver momentos en el cual la tierra y el cielo se vuelven una. Y suena bonito cuando uno dice, oh, quiero que sea en la tierra como es en el cielo. Pero también se ve bonito cuando literalmente la tierra y el cielo se juntan. Y entonces ver eso también me causó mucho asombro y la belleza de la naturaleza. Nadie hizo eso. Sí. Ningún humano hizo eso, pero los humanos pueden experimentar y ver eso. Entonces me pareció algo que, por ejemplo, en Cali no. También había montañas que yo no me acordaba cuando yo era pequeño. Pero cuán grandes eran las montañas en Medellín, y grande pero se sentían cerca. Lo hacía sentir a uno en completo asombro y, como dices tú, pequeño, y que hay algo más grande que tú allá afuera y hermoso. Pero no solo es algo más grande que tú, pero tú eres parte de esto también. Entonces me gustó mucho esa parte de... Es lo que te más, pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te resaltó? ¿De Medellín? Sí. Lo que más me resaltó de Medellín. Sí, definitivamente podía ser por la mañana, por la tarde o por la noche, y cada una era diferente, pero el asombro que transmite las montañas fue lo que más me resaltó. Muchas otras cosas, me gustó mucho la gente, transmitían como cuando a uno lo invitan a algún lugar y se siente muy bien atendido, sin conocer. Se sentía, no sé si la palabra es amor, pero se sentía de pronto, no es ni amor ni cariño, pero se sentía como que una confianza de que nobleza, como nobleza entre gente que nunca has conocido. Y entonces
sin haber estado ahí y tener la percepción de acá de Estados Unidos que, oh, es peligroso, oh, y uno como que uno llega, se para ahí como con miedo de que, uy, de pronto me pasa algo y pasan los días y no, ese miedo como que quiere irse porque la nobleza te muestra lo opuesto, pero la narrativa que tienes aquí todavía tiene el miedo, entonces también, me imagino que entre más días uno esté ahí, la nobleza continúa ganándole a ese miedo o esa ilusión de miedo. Entonces sentí eso más en Medellín que en Cali. No creo que sea porque Cali hubiese sido más peligroso, sino que creo que pude sentir más a la gente en Medellín. Puede ser que es por el lugar donde nos quedamos, que era muy centro, a donde había mucha gente, y en Cali no, pero pude experimentar más la conexión humana en un muy buen sentido en Medellín. Y en Cali creo que era más haber estado en más sitios, centros de gente, porque en Medellín cuando fuimos, si no estábamos en familia, que era bastante, estábamos en lugares donde había mucha gente. Por ejemplo, la Comuna 13, demasiada gente, y podíamos en una hora experimentar miles de personas. Pero en Cali, de pronto en el único, pero de ahí era más Los alumbrados. Los alumbrados. Eso era lo más, lo más parecido. Pero de resto era donde sí ir a comer, en una casa a comer, en lugares donde mi abuelo, eran lugares más pequeños y menos gente. Pero los alumbrados sí fue algo que... Y la calle del sabor también me gustó bastante en Cali. Pero sí habían unas, no sé si es esencia o algo que en los dos lugares se sentía, especialmente cuando había bastante gente, como una alegría. Todavía no sé si es alegría, porque Mafe te hizo una pregunta muy buena hoy, que obvio, que si hay tanta alegría en Colombia, ¿por qué decidimos vivir aquí? Y cuando estaba... No fue una pregunta que se hizo no me la hizo a mí, no. pero en mi mente empezó todas las cuerdas. Y no sé si realmente es alegría, creo que es más volumen, que hay veces se confunde con alegría, pero también a la misma vez, no es que no esté de acuerdo que sea más volumen allá y menos volumen acá, puede que sí, por lo menos en Boston. Pero creo que también hay una realidad de que el día a día es más difícil allá, y por eso se necesita evacuar o tener más momentos de bulla para poder silenciar el día a día, que hay veces de pronto no nos gusta o son más... responsabilidades y cosas que tengo que hacer, no que quiero hacer. Entonces eso incrementa los momentos de bulla y de alegría y de fiesta, y de pronto acá estamos un poquito más confortables, y de pronto, hablo por mí mismo, nos gusta más lo que hacemos el día a día. Entonces no deseo tanto un momento de alto, no deseo un momento en que me tenga que desconectar. Entonces pienso que eso influye un poco en por qué hay tanta bulla que de pronto se ve como alegría. Pero en sí, a pesar de eso, sí pienso que hay gente que es más contenta y más presente. Aquí yo pienso que de pronto la gente es un poco menos presente porque están buscando, o porque está la oportunidad de preparar el futuro con las estructuras que hay aquí, que dan la oportunidad de que pueda tener un mejor estado financiero, mejores recursos, y entonces estoy más metido en, ok, puedo hacer más, que me va a traer más comodidad. Entonces yo creo que esa sería la palabra. Aquí hay más comodidad,
y porque hay más comodidad, hay menos volumen, y como hay menos comunidad, como hay menos comodidad no solo en Colombia, me imagino que en muchas partes de Sudamérica, entonces hay más volumen para de pronto olvidar esa realidad por momentos. Pero bueno, ok, esos fueron cosas que noté. Hay días que, ahora que estamos acá, que anhelo volver. Sí. Tengo muchas Wow. ganas de volver y de como con más pausa, poder disfrutar momentos. Había que salir de ese primer momento de que en Medellín era el primer momento que interactuaba con tu familia, que iba a Colombia y en Cali era el primer momento que volví a ver familia y conocía familia que cuando me vine no había nacido, como Mafe. Entonces ese primer momento creo que es muy especial y muy lleno de emociones y por eso era menos necesariamente Colombia y era más la gente. Y eso es normal, eso es lo que tenía que hacer ese primer momento y ahora podemos volver y experimentar los dos un poquito más y volver o no volver, porque para mí muchas veces fue como conocer por primera vez estos lugares Sí, en Cali, que claro. puede que hubiera estado antes ahí, pero no los conocía totalmente. Sí. Sí, hay una pregunta que tenía fue que si usted tenía alguna expectativa, como algo que usted pensaba que iba a ser Medellín o que iba a ser Cali, Mm. y se te cumplió o te dijo, wow, eso no lo que esperaba. Mm. Eh, Medellín tenía una la expectativa que tenía era más que todo iba a ser como Cali. Ujú. Y entonces pensé que iba a ser como lo que experimenté en Cali. Cali fue parecido a la expectativa, pero Medellín tenía más momentos que reflejaba la vida de aquí. No sé por qué. De pronto es porque tu familia todos son parte de un negocio y aunque estuviéramos haciendo cosas, siempre había como un comentario o una reunión que tenía que ver con el negocio y siempre que hay eso es mucho de pensar en conjunto y en tiempo futuro y eso me reflejaba mucho al estilo de vida y mentalidad acá. Entonces no esperaba eso de experimentar y poder ver eso en Medellín, que sentí que ahora que vamos a Nueva York más a menudo, se me parecía un poco Medellín a Nueva York. Entonces eso es algo que no esperaba. Y Cali creo que fue más o menos todo lo que esperaba. Era, no sé, es como un sentimiento más suave, lo puedo escribir. De pronto porque tengo en mi conciencia en que, en que ahí fue donde nací, entonces es como una obligación a, a encontrar la, la conexión y que sé que está ahí porque viví ahí, porque nací ahí y porque Dios decidió que naciera ahí, pero todavía buscándola. En Medellín no sentía que tenía que buscar nada. Sí. Ese Medellín era. Pero había momentos en Cali que lo sentía, como que eres de aquí. Cuando hablaba con mi primo, cuando veía a mis primas, sentía algo que de pronto como que me escuchaba a mí hablando fuera de mí. Y entonces se siente así de raro de cómo se escucha, escucharme a mí hablar fuera de mí. Y entonces creo que la postura en Cali, por ser más curiosa,
de descubrir, más de intimidad, creo que se sentía un poco más lento, más suave, más curioso, más misterioso, como que me estuviera reencontrando a mí mismo o partes de mí mismo. Fuimos a lugares donde fui a estudiar antes de empezar la escuela, no antes de empezar la escuela, pero como a un jardín infantil y estuve ahí, se me venían memorias de cuando mi mamá llegó tarde un día y yo me hice debajo de la mesa y me puse a llorar porque pensé que mi mamá nunca me iba a venir a recoger. Fuimos a un lugar donde vivimos la última vez, que en esa calle alguien vino y me empujó de la bicicleta y me robó la bicicleta y entonces... Y si estás escuchando, te están buscando, te van a encontrar. Y si estás escuchando, ahora tengo todo Medellín buscando. Todo Cali, todo Medellín. Y todo Entonces, Cali. no aparece por allá. Y si no es todo Medellín, por lo menos Marisol. Vea. No, mentira. Pero entonces, la experiencia en Cali, recordar eso es que al estar ahí, recordar el momento que me robaron, prácticamente me pone en una situación en que, oh, me robaron en Cali, en Medellín no me robaron. Pues todavía no. O por lo menos todavía no me han robado. Y sí, revivir ese momento, contar ese momento, pasar ese momento ahora con mi esposa al lado, con mi hermana al lado, que tampoco existía cuando vivíamos ahí. Sí, era algo más nostálgico, pero muy, muy bonito, muy, muy única esa experiencia. Y sí, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, y pues mi última pregunta, antes de irnos, yo pienso que cada vez que usted le contaba a alguien que de pronto es de aquí o al que sea, te decía, wow, eso va a ser vas a experimentar algo muy fuerte, vas a sentir algo apenas tocas tierra y vas a empezar a llorar y convulsar, no sé. ¿Usted sintió algo, sentiste algo como fuerte o como, qué sentiste? ¿Qué sentí? ¿Cuando pisé Colombia o Cali? Sí, más que todo Cali, porque ¿Cali? yo sé que, como dices usted, no te robaron en Medellín, entonces... No me robaron en Medellín. Materialmente. No, No. No creo que en el momento que pisé Cali sentí. Hay que empezar con el punto de vista de que mi forma de ver la realidad es un poquito desconectada de, hay veces, emociones. Y entonces siempre camino con el punto de vista de que, ok, soy creación de Dios, soy creado por Dios, y si me creó Dios, soy un material divino que fue puesto en la tierra, no que fue puesto en Cali, Colombia, sino en la tierra. Entonces, en mi mente, cuando escucho que Dios me puso en la tierra, escucho primero tierra que Cali, Colombia, que es algo un poco diferente que pienso que la persona más normal, o de pronto los colombianos somos muy apegados o muy orgullosos de nuestra tierra, que pienso que de pronto eso me falta a mí, y puede que también esa forma de pensar sea un producto de haber nacido en un lugar, pero creado en otro lugar. Entonces, me desconecto mucho es que tengo que sentir esto porque nací ahí, pero me crié en otro lugar y tengo más conexión con este lugar, quiéralo o no, porque ahí es donde he estado mayor parte de mi vida. Lo que sí sentí más es cuando interactuaba con humanos. Eso sí sentía que era como te dije, como interactuar con pedazos de Andrés que estaban al frente mío, y
y esos sí fueron momentos cuando abrazaba la primera que abracé fue a Vanessa y, y vi tan claramente cuando Vanessa salió del carro, vi a Valentina. Y Valentina es un personaje de Estados Unidos, pero Valentina estaba en Colombia y no estaba en Colombia. Entonces cuando vi a Vanessa y abracé a Vanessa, es como si abracé a Cali, el personaje de Cali, y a un personaje de Estados Unidos, entonces abracé a los dos al mismo tiempo y ahí sentí, oh, no es la tierra, es lo que, la familia o lo que nos conecta. Entonces ahí fue la primera vez que sentí. Después cuando llegué al lugar donde nos íbamos a quedar y ver a toda la familia, eso sí fue, no sé cómo describir lo que sentí, porque sentía muchas cosas diferentes, porque es como reconectarte con personas que conocías. Eso es algo. Después reconectarte con gente que conocías pero habías visto no hace mucho, por ejemplo, tía Carolina. Y entonces eso ya había pasado, esa reconexión. Y después conectarte con gente que sabes que existen y has de pronto hablado con ellos virtualmente, pero nunca los conociste en persona, pero son tu familia. Y está la percepción de que estamos más conectados de lo que sabemos. Y cuando hablé con el hijo de Vanessa, Kevin, sentí una conexión muy intensa, muy... Sentí que no había mucha separación entre él y yo, y nunca nos habíamos visto, y es con uno de los que menos he hablado. Y había mucha gente en la mesa, y creo que por eso, aunque ellos estaban escuchando la conversación, solo interactué con él, porque parecía un espejo cuando estaba hablando con él. Entonces, pienso que sentí un poco de intimidad en esos momentos y a la vez me sentí extranjero también. Entonces era como eso era brincando de extranjero ¿cuál es lo opuesto de extranjero? Ciudadano, de pronto, sí. Extranjero y tierra natal, extranjero y intimidad, extranjero y me sentía en casa, y era algo muy único para poder escoger un solo sentimiento, y realmente es un sentimiento que lo experimenté esta vez en Colombia, pero es algo que realmente puedo identificar en momentos, aun cuando no estoy en Colombia, porque hay veces, y de pronto solo tú puedes ver cuando me siento así, pero me siento como que, pertenezco a esta tierra, pero soy de otro lugar. ¿Y por qué cuando estoy en mi espiritualidad siento todas estas cosas que me gustaría que así fuera la tierra, pero cuando abro los ojos la tierra no es así? Entonces, ¿pertenezco aquí o no pertenezco aquí? Pero Dios me eligió que estuviera aquí, y hay veces en la tierra veo los reflejos de Dios en otras personas y en ambientes, y entonces me siento como que, no, esta es la tierra en la que tengo que estar, porque aquí puedo experimentar a Dios, y de un momento a otro no, pasan cosas feas y oscuras y que no puedo. Entonces, es algo similar a saber que soy diseñado por Dios y vivo en la tierra, a lo que experimenté en Cali. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias por compartir conmigo esa respuesta, porque no sabía tampoco que usted ha pensado mucho en, pues, ¿Qué pienso se mucho? dijo que, sí, eso no sabía de ti, menos. No, que anhelas a regresar, y eso sí. me sorprende. Sí. Quiero Me volver a sorprende. Colombia más de lo que quiero ir a Croacia, Vea. que es algo que no tenía. Y antes, gente, eso no era así. ¿Cómo era Entonces, antes era al contrario. Quería ir a Croacia más que ir a Colombia. Sí, pero we can cut it out. La verdad que sí. Bueno. Entonces, pues yo también quiero decir que, pues, nuestras familias o la gente que estuvo en Colombia y que ha hablado con nosotros y que quería saber de qué hablábamos
en este podcast. Y hoy estábamos hablando más que todo en español para que todo el mundo nos Más que todo. entienda, pero también quería, no, pues, ¿qué iba a decir? Que sepan de qué hablamos. sí, entonces, ¿de qué hablamos? Siempre cuando estamos hablando en inglés. Hoy no hablamos mucho de eso, pero Siempre hablamos de eso, aunque no lo pongamos la luz en eso, siempre hablamos en nuestros 3 elementos que pensamos que son 3 elementos que están dentro de nuestro diseño y que cuando estamos conscientes de ellos y los desarrollamos, estamos convencidos de que esos 3 elementos traen la mejor versión humana tuya. Y los 3 elementos son inteligencia relacional, que en este paseo fue un elemento que fue muy prevalente y poder aprender. Y creo que llegué aquí con más inteligencia relacional de cuando me fui para Colombia. Y el otro elemento es inteligencia emocional, que fue otro elemento que tenía que estar muy preparado para poder estar equilibrado emocionalmente. Y el último elemento es desarrollo de carácter, que para nosotros el carácter es lo que más... no solo tú tienes control, pero tiene control sobre el futuro de tu vida. Y si lo aprendes a desarrollar de una manera saludable, vas a ser, en nuestro punto de vista, el ser humano que Dios quería o quiere que esté aquí y ejecutando tu rol como humano. Entonces esos son los 3. sí. Inteligencia relacional, inteligencia emocional y desarrollo de carácter. Ahora que tenemos esos 3, de pronto, para terminar, tú nos puedes decir, para ti, en tu viaje a Colombia esta vez, ¿cuál piensas que te tocó desarrollar más cuando estabas en Medellín y cuál en Cali? ¿Se acuerda cuando te dije que me tengo que ir? No, mentiras. En Bello, desarrollo de carácter. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, usted no dijo eso antes de preguntarle. O No, un ejemplo. Pues, porque como ya ¿Qué estará allá arriba? mis pensamientos, no vaya a Oh, mirar, ya. por eso la cámara está aquí. No, porque ya habíamos hablado de lo que yo de pronto, la palabra que se me vino fue he madurado bastante. Entonces, para cualquier persona, en regresar a un lugar donde uno no era tan maduro, algunas veces tiene el potencial de inmadurarte. Entonces, en estar firme en el madurez que ya tengo y no regresar en una manera que uno antes de pronto estuvo. Yo pienso que eso fue mi manera en desayunar. ¿Desayunar o desayunar? Los dos. ¿Lloraste y desayunaste? Bueno. No, desarrollar mi carácter. ¿Te gustó la respuesta? Me encantó esa respuesta. Ok, qué bueno. Entonces, en Cali, yo diré relacional, porque estaba conociendo bastante gente que no, y ya como empecé a contar, fue que yo con el español me da más pena de lo que ya tengo, con hablar con gente que no conozco. Entonces, fue más que todo eso para mí. Sí, eso diría. Pero me encantó conocer tu familia. Gracias. ¿Y a usted? ¿A mí qué? ¿Cómo No se tenía que ir. No me tocas.
es el celular. ¿Cuál de esos elementos dirías que tenías que utilizar o desarrollar más en Bello y en Cali? Pienso que la que me tocó estar más pendiente, de la que me tocó estar más pendiente fue emocional. ¿Para los dos? Para los dos, sí. Para los dos. Porque relacional yo sé que en cierto sentido voy a volver a ver toda la gente que, si Dios permite, volver a ver a toda la gente que conocí. Entonces, la interacción relacional va a continuar, pero la emocional era solo ese momento. Es todo lo que sentía y lo que hacía que otra gente sintiera quedaba en ese mismo momento. Y habían momentos que la ejecución activó emociones en mí o en otras personas y tenía que reflexionar inmediatamente, ¿qué hice? ¿Por qué no hice? O cómo hago para equilibrar mis emociones en este momento para que ahora que tenga que interactuar esté bien yo conmigo mismo, sabiendo de que si yo estoy bien conmigo mismo, van a haber más ocasiones en las que voy a estar aquí con la familia de Melissa o con la familia de Andrés, mía. Pero si me enfocaba mucho en la de afuera, de pronto caía de pronto lo que tú dices, iba a defraudar la persona que soy yo. Y si mostraba a alguien que no era yo, cuando volviera, tenía que ser esa persona que fui cuando estuve la primera vez. Entonces, emocionalmente tenía que blindarme un poco más por el estado emocional mío, que sabía que iba a ser bastante y tratar, que de pronto creo que hubiera podido haber hecho un poco mejor, de considerar más, y eso me imagino que es por lo cual no siento que hice tanto el relacional, porque hay veces no consideraba tanto la gente afuera de mí por proteger mis emociones. Puede ser contigo, con mi mamá, con mi familia, más que todo. Y entonces creo que ejecuté más o traté más de proteger o de tener equilibrio emocional, que por eso la consecuencia de pronto es que sacrifique un poquito la inteligencia relacional, que está bien, que fueron las cartas que decidí jugar y más que todo me siento que al final del día, porque la gente con la que estuve en los dos lugares es gente tan bonita y tan leal y tan fiel y tan cariñosa y amorosa hacia la familia, que siento que las interacciones que siguen nos van a acercar un poco más. Entonces, la inteligencia relacional creo que es algo que se activó, pero es algo que en largo plazo va a continuar. Y en esos 10 días sentía que emocionalmente era lo que tenía que enfocarme un poquito más. Y el carácter creo que lo traigo. He creado más hábitos de no dejar que mi carácter se cambie, que es algo que con matrimonio también se aprende, que hay que adaptarse. Pero sí, para los dos escogería inteligencia emocional. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces este fue nuestro primer episodio en español. Si no se suscriben y si no dejan comentario, no volvemos a hacer episodios en español. Me parece que lo hicimos mejor de lo que pensé. Sí. Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué piensa Mafe? ¿Bien? ¿Bien? Ok, qué bien. Porque ahora sigue Mafe, que va a hablar con nosotros acá. Pero sí, suscríbete, deja comentario y gracias a las familias, a la de Melissa y a mi familia por darnos el reto de hablar un idioma que está dentro de nosotros y que
no es tan fácil, pero sabemos que debemos honrarlo y cuando tengamos hijos también queremos que nuestros hijos hablen español y inglés. Eso sí. ¿Algo más? No, muchísimas gracias por escuchar. ¿Y ya? Ok, muchas gracias por escuchar. Suscríbete, síguenos, comenta. Dale like. Y dale like. Y también en redes sociales, en TikTok, Instagram y ¿cuál otro? Facebook. Y ya, nos vemos el próximo episodio. Puede que el próximo episodio también sea en español. De pronto hacemos más en español. Se me cayó mi micrófono. Nos vemos el próximo episodio.